Bueno, mi nombre es Fran Yeruzcategui y soy estudiante de Saya de Intensivo y Transmisiones de Datos. Voy a hacer una presentación en PowerPoint sobre la introducción a la transmisión de datos. Aquí como podemos observar tenemos el índice. En cada lámina se encuentran los contenidos como son la introducción de la transmisión de datos, los modos de transmisión, la detección y control de errores, conclusión de la unidad 1, los ejemplos de la unidad 1. Todo eso pertenece a la unidad 1. La unidad 2, la conmutación, las colas, la ingeniería de tráfico, la conclusión de esa unidad y el ejemplo de esa unidad. Y como final tenemos la conclusión final. Ahora veamos. En la introducción tenemos el desarrollo de la computación y su integración con las telecomunicaciones en la telemática han propiciado el surgimiento de nuevas formas de comunicación que son aceptadas cada vez por más personas. El desarrollo de las redes informáticas posibilitó su conexión mutua y finalmente la existencia de Internet, una red gracias a la cual una computadora puede intercambiar fácilmente información con otra, situadas en regiones lejanas del planeta. La introducción a la transmisión de datos. La necesidad de la transmisión de datos. Esta tiene como necesidad el objetivo de transmisión de datos es la transmisión de información entre dos o más puntos. En definitiva, ese ha sido el objetivo del hombre desde siempre. A medida que la técnica ha avanzado, se ha podido hacer esto. La comunicación, la telecomunicación, la teleinformática y la transmisión de datos. Antes de definir la transmisión de datos, vamos a ver qué significan estos conceptos relacionados con ellos, pero no son lo mismo. En esta sección vamos a ver qué es comunicación, telecomunicaciones, información y redes de ordenadores. La comunicación es la actividad asociada con el intercambio y distribución de información. La telecomunicación es la acción de comunicarse a distancia. La definición de la transmisión de datos parte de la transmisión de la información que consiste en el movimiento de información codificada de un punto a uno o más puntos mediante señales eléctricas, ópticas, electro-ópticas o electromagnéticas. Toda comunicación lleva implícita la transmisión de información de un punto a otro, pasando por una serie de procesos. El objetivo de la transmisión de datos tenemos. Los principales objetivos que se debe satisfacer un sistema de transmisión de datos son reducir tiempo y esfuerzo, aumentar la velocidad de entrega de la información, reducir costos de operación, aumentar la capacidad de las organizaciones u costo incrementar razonablemente, aumentar la calidad y la cantidad de la información. Las comunicaciones locales y remotas. En esto tenemos la transmisión de datos local y la transmisión de datos remota. En la transmisión de datos local es también denominada en planta, las distancias son pequeñas. En este caso es propicia de organización, empresa, universidad y factoría. La que constituye las líneas de comunicaciones. Ejemplo, un ordenador central al que se le quiere conectar varias terminales en distintos puntos de un edificio. La transmisión de datos remotos, la distancia entre los equipos que se requieren comunicar es mucho mayor. Es necesario acceder a las líneas de telecomunicaciones. Para que se realice, normalmente se accede a las líneas proporcionadas por servicios telefónicos. Por ejemplo, tenemos enviar datos entre dos ciudades. Las comunicaciones analógicas y comunicaciones digitales. Aquí podemos observar las fuentes y sistemas de información analógica y digital. La fuente de información digital es una fuente de información digital, produce un conjunto finito de posibles mensajes. Por ejemplo, el teclado de un ordenador. La fuente de información analógica es una fuente de información analógica, produce mensajes que se definen en un continuo. Por ejemplo, altavoces y micrófonos. Sistema de información digital. Un sistema de información digital transmite información desde una fuente digital a un destinatario. Sistema de información analógica. Un sistema de información analógico transmite información desde una fuente digital a un destinatario. La comunicación analógica versus a la comunicación digital. Aquí vamos a hacer una diferencia.
Esta regla es la que trata de seguir tanto los sistemas digitales como los sistemas analógicos. No obstante, existen algunas diferencias entre ellos. Los sistemas analógicos son más sencillos de implementar porque se actúan menos sobre la señal que se quiere transmitir. Los sistemas digitales realizan labores de compactación e encriptación de la información, lo que hace que sea necesaria más circuitería en el caso de las comunicaciones digitales. Componentes del sistema de comunicación y transmisión de datos. Un sistema de comunicación de datos tiene objetivo transmitir información desde una fuente a un destinatario a través de un canal. El esquema básico con el que podemos representar este concepto es: el emisor o transmisor debe convertir la señal de un formato que sea reconocible por el canal. El canal conecta al emisor y receptor y puede ser cualquier medio de transmisión, ya sea fibra óptica, cable coaxial, que comprenda él. Porque los sistemas de comunicaciones son cada vez más digitales. Hay un factor que hace que cada vez los sistemas de comunicación sean más digitales. El hardware es más barato, nuevos servicios. En los hardware la tecnología digital cada vez es más barata. En los nuevos servicios tenemos los correos electrónicos, la banca electrónica y los módems. En los controles de calidad podemos tener controles de error, tanto en la tecnología digital como en la analógica permite alcanzar cotas de calidad muy altas. Compatibilidad y flexibilidad. Una vez que las señales se han digitalizado, es posible transmitir por un medio parecido. Coste de transmisión y seguridad de la transmisión. Según el sentido de transmisión podemos encontrar con tres tipos diferentes: la simple, la half duplex y la full duplex. En la simple, este modo de transmisión permite que la información discurra en un solo sentido y de forma permanente. Con esta fórmula es difícil la corrección de errores causando por deficiencia de línea. Como ejemplo de la vida diaria tenemos el televisor y la radio. Ahí podemos ver que en ese que tenemos ahí sirve de un solo sentido. La half duplex es un modo de transmisión que fluye como en el anterior, o sea, en un único sentido de la transmisión de datos, pero no se usa de manera permanente, pues el sentido puede cambiar. Como ejemplo tenemos los walkie-talkie, que uno puede enviar una información, pero no al mismo tiempo se pueden dar la información. Yo hablo y el otro tiene que esperar que se termine la información para poder hablar del otro transmisor. El full duplex es un modo de comunicación más aconsejable, puesto que en todo momento la comunicación puede ser de dos sentidos posibles y así pueden corregir los errores de manera instantánea y permanente. El ejemplo típico sería el teléfono. El teléfono es uno full duplex, ya que uno puede hablar y el otro puede hablar al mismo tiempo, es decir, hay dos informaciones a la vez. Detección de errores y control de errores. La detección de errores: cuanto mayor es la trama que se transmite, mayor es la probabilidad que contenga algún error. Comprobación de la paridad. Se añade un bit de paridad al bloque de datos. Por ejemplo, si hay un número de par de bits, se le añade un bit o de paridad si son impares. Se le añade un bit de paridad, pero puede ocurrir que el propio bit de paridad sea cambiado por el ruido o incluso que más de un bit de datos sea cambiado. Comprobación de redundancia cíclica. Dado un bloque de n bits a transcurrir, el emisor le suma los k bits necesarios para que n más k sea divisible resto por algún número conocido tanto por el emisor como el receptor. Control de errores. Se trata en este caso de detectar y corregir errores aparecidos en las transmisiones. Puede haber dos tipos de errores: trama de pérdida y tramas dañadas. La trama de pérdida es cuando una trama enviada no llega a su destino, y la trama dañada es cuando llega una trama con algún bit erróneo. Hay varias técnicas para corregir estos errores. La detección de errores discutida antes. Confirmación positiva. El receptor devuelve una confirmación de cada trama recibida correctamente. La retransmisión después de la expiración de un intervalo de tiempo. Confirmación negativa y
transmisión. El receptor solo confirma la trama recibida erróneamente y el emisor la reenvía. Todos estos métodos se llaman ARQ, solicitud de repetición automática. Entre los más usados se destacan los ARQ con parada y espera, los ARQ con adelante y atrás y los ARQ con rechazo selectivo. La conclusión de esta unidad 1, podemos concluir que en esta unidad hemos hablado sobre la introducción y cada uno de los conceptos relevantes, como por ejemplo en las telecomunicaciones y modo de transmisión de datos, en el cual observamos tanto los sistemas analógicos como los digitales, en donde se pudo ver que en los sistemas digitales existen muchas mejoras y ventajas sobre las analógicas, como facilidad de utilización y mayor factibilidad de adquisición por su bajo precio de equipo. Pudimos estudiar sobre la detección y control de errores usadas y sus distintas técnicas a utilizar en dicha ocasión que necesitamos emplear. Aquí tenemos los ejemplos de la unidad 1, la transmisión de datos general, que ya puede ser remota o local. La transmisión local, que se aplica en un área local, y la transmisión de remoto, que ya sea de un lugar al otro sin conexiones tangibles. En la segunda unidad tenemos la conmutación. La definición de la conmutación son las técnicas utilizadas en la conexión entre los terminales telefónicos y la red telefónica. Se encontraría entre las denominadas redes de telecomunicaciones conmutadas, formadas por un conjunto de nodos interconectados. Existen varios tipos de conmutaciones, en las cuales tenemos la siguiente: conmutación de circuito, de mensaje y de paquete. Aquí podemos observar la conmutación de circuito en esa imagen y la conmutación de paquetes. Las colas son un aspecto de la vida moderna que nos encontramos continuamente en nuestras actividades diarias. El estudio de las colas es importante porque proporciona tanto una base teórica del tipo de servicio que podemos esperar de un determinado recurso, como la forma en la cual dichos recursos pueden ser diseñados para proporcionar un determinado grado de servicio al cliente. La teoría de las colas es una formulación matemática para la optimización de sistemas que interactúan dos procesos normalmente aleatorios: un proceso de llegada de clientes y un proceso de servicio de clientes. Los modelos de formación de las colas se forman debido al desequilibrio temporal entre la demanda del servicio y la capacidad del servicio para suministrarlo. En las formaciones de la cola se habla de clientes, tales como máquinas dañadas a la espera de ser rehabilitadas. Aquí tenemos la ingeniería de tráfico entre la telecomunicación. En la telefonía o en general en las telecomunicaciones se denomina ingeniería o gestión de tráficos diferentes, funciones necesarias para planificar, diseñar, proyectar, dimensionar, desarrollar y supervisar redes de telecomunicaciones en condiciones óptimas de acuerdo a la demanda del servicio. Demanda del servicio. Como cualquier otro servicio público, un sistema de telecomunicaciones tiene que atender una demanda de servicio fluctuante, que solo se puede precidir con un grado limitado de exactitud mediante técnicas de análisis de mercado. La naturaleza del servicio requiere un alto estándar de rendimiento desde un punto de vista del usuario. La gran mayoría de las demandas deben ser satisfechas con un poco o ningún retraso, y la calidad funcional de los servicios está regulada y estandarizada internacionalmente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Servicio de voz. El mundo de la red de telefonía, entendido como prestaciones de servicio de voz, es modernamente un caso particular, ya que la evolución del servicio está moviendo los esfuerzos a la integración de redes multiservicios. La conclusión de la unidad 2 tenemos: en esta unidad hemos estudiado y analizado sobre las conmutaciones y sus tipos, como son circuitales y mensajes y paquetes. También las colas y su teoría y modelo de formación que se emplean en la transmisión de datos. También hablamos sobre la ingeniería de tráfico para las telecomunicaciones y sus tipos de servicios que se dan en ella, para la regularización y supervisión de las redes de telecomunicaciones, óptimas para un servicio ideal de telefonía o cualquiera que necesite una transmisión de datos. Ejemplo de la unidad 2 tenemos la conmutación. Como podemos observar las dos imágenes,
la conmutación de paquetes y conmutación de circuitos. La ingeniería de tráfico tenemos aquí los tráficos que se pueden dar a nivel mundial, ya sea en empresas, casas o en la vía diaria. Y las colas tenemos la llegada, las colas, la disciplina de cola y los mecanismos de circuito y la salida. Es un sistema de cola. La conclusión final tenemos: durante las últimas décadas, el desarrollo de las computadoras han venido evolucionando de manera muy rápida, a tal punto que se han venido creando nuevas formas de comunicación, que cada vez son más aceptadas por el mundo actual. En este trabajo se pudo obtener información sobre los cables de par trenzado y diferentes formas de redes de los módems, entre otros aspectos que en la actualidad son utilizados no tan solo en los medios de computadoras, sino en el mundo de telecomunicaciones, de una forma u otra facilitando nuestra forma de vida solamente en aspectos profesionales, facilitándonos nuestro trabajo, sino en el aspecto cultural, ya que gracias a esto podemos enriquecer nuestra cultura, permitiéndonos evolucionar cada vez más. Además de permitir la comunicación no solo desde el mismo salón, sino alrededor del mundo. Es decir, que no es estrictamente necesario tener dos o más computadoras cercanas para comunicarse y acceder a la información que éstas poseen. Estas pueden estar a puntos distantes el uno o el otro y se tiene la misma comunicación y la accesibilidad a la información deseada. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido toda mi exposición, espero que les haya gustado. Muchas gracias.